Hoy nos encontramos una vez más para poder trabajar un tema dentro de la asignatura de razonamiento verbal. Y lo hago contigo, alumno de tercer año de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es muy importante y muy bonito también. ¿Cuál será? Te doy una pista. Tiene que ver mucho con esas descripciones de las diversas características que nosotros encontramos en un objeto o en un concepto. ¿Sí? Pero profesor, concepto y definición no son lo mismo. Creemos que sí, pero existe una diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿tienes idea de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver qué nos presenta la pantalla. El tema es la definición. Muy bien. Cuando hablamos sobre la definición, ¿qué idea vienen a tu mente? Tú me dirás, profesor, es todo lo que yo puedo hablar o describir de algo o de alguien, ¿verdad? Correcto. Pero a ver, vamos a verlo de una manera más ordenada. ¿Qué entendemos nosotros por definición? Definición es la descripción ordenada de las características distintivas de un concepto. Correcto. Tenemos, por ejemplo, árbol. Es una planta perenne de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Y vector es un segmento de recta dotado de módulo, dirección y sentido que representa a una magnitud. Aquí hacemos esta observación. Si nos damos cuenta, muchas veces pensamos que entre concepto y definición era lo mismo porque así lo llamamos o porque así lo hemos aprendido, ¿verdad? Pero concepto en este caso es un todo. ¿Cuál es aquí el concepto? Árbol. En la parte de abajo, vector. Y su definición es la descripción ordenada de las características que lo hacen diferente o distintas, en este caso, a este concepto. ¿Sí? Lo mismo. Por ejemplo, plumón, ¿qué sería? Aparte de ser un objeto, el concepto. Y si yo quiero hablar de este concepto, que es el plumón, entonces empiezo a describir de una u otra manera, ordenadamente, sus características. Es decir, de qué color es, cuál es su tamaño, para qué sirve, cuál es su función. ¿Sí? Correcto. Lo mismo que diría yo del libro. Por ejemplo, tengo aquí el libro, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Una definición o un concepto? El concepto. Y su definición sería, describir todas sus características de una manera ordenada de este objeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces hasta ahí tenemos claro todo, ¿verdad? Ok, continuamos. Dice, componentes de una definición. Tenemos un ejemplo. ¿Qué es? Un cohete. Muy bien. Veamos. Género próximo. Artefacto. El cohete es un artefacto. Diferencias específicas. Se desplaza en el espacio, tiene propulsión a chorro y se puede emplear como arma de guerra o como instrumento de investigación científica. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Aquí, ¿cuál sería el concepto? Cohete. ¿Y cuál sería su definición? Que es un artefacto que se desplaza en el espacio, que tiene propulsión a chorro y se puede emplear como arma de guerra o como instrumento de investigación científica. Ok, hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. 1. El significado. Vamos a ver. Cuando hablamos del significado, es la definición consignada en el diccionario de la lengua castellana. Ejemplo. Dicción. Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones. Manera de pronunciar, dicción clara y limpia. ¿Y esto dónde lo encontramos? En la Real Academia Española. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. 2. El ejercicio de definición. Cuando hablamos sobre el ejercicio de definición, consiste en identificar el término al cual corresponde la definición dada. Veamos. A ver, por ejemplo, tenemos, dice, suceso que produce gran destrucción o daño. Tenemos alternativas. A, decadencia. B, catástrofe. C, pérdida. D, fracaso. O E,
demolición. ¿Cuál crees tú de estas 5 alternativas es el concepto de esta definición? ¿Crees que es decadencia? ¿O es catástrofe? ¿O es pérdida? ¿O es fracaso? ¿O una demolición? ¿Dónde encontramos nosotros esto? En el diccionario. En el diccionario nosotros vamos a encontrar más de 500 conceptos, y cada concepto va a tener 1 a 2 o 3 definiciones. En este caso tenemos una que dice: es el suceso que produce gran destrucción o daño. Entonces, para mí la respuesta es la B. A ver, vamos a ver. Correcto, la B. Esta es la definición de este concepto. ¿Y cuál es? Catástrofe. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahí nosotros ya hemos entendido cuáles son las partes, por decirlo así, o los componentes de una definición, ¿verdad? La primera es el significado y el segundo el ejercicio de definición. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Dice, pautas de resolución. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando queremos o vamos a desarrollar ejercicios de definición? Debemos de hacer lo siguiente. 1. Identificar los componentes de la definición, y 2. Marcar la alternativa correcta. Eso lo vamos a observar nosotros en tu libro. Busca la página número 54 y ahí empezamos a desarrollar. ¿Sí? Ok, ¿ya lo tienes listo? Sí, son 15 ejercicios y a los 15 vamos a trabajar. Si tienes un diccionario a la mano, o tu laptop, o la computadora, estás en la computadora, pues busca o empequeñece en este caso la pantalla para que trabajes también con diccionario. ¿Sí? A ver, o con el famoso Google, como tú me lo dices. Bien, a ver, empezamos. Resolviendo en clase, página número 54. Dice, marca la alternativa correcta. 1. Punta o parte externa de alguna cosa. Repito, punta o parte externa de alguna cosa. A. Es la cornisa. B. El ápice. C. El pináculo. D. El borde. O E. El extremo. A ver, ¿cuál de estas alternativas pertenece a esta definición? ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de la fonología? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese tema? Claro. ¿Y te acuerdas lo que teníamos o las partes de nuestra lengua? Claro. Entonces dice punta o parte externa de alguna cosa. ¿Cuál sería? La B, el ápice. Correcto. Ahí la respuesta es la B, ápice. 2. Cualquier cosa que impide o dificulta. Repito, cualquier cosa que impide o dificulta. ¿Cuál es? A, accidente. B, la rémora. C, la contingencia. D, avatar. O E, bloque. ¿Ya la tienes? A ver, rapidito, Google. Muy bien. La respuesta es la B, la rémora. ¿Sí? Ok. B. Continuamos. 3. Siguiente definición. Mecanismo con rueda giratoria de borde acanalado, por el que se desliza una cuerda y que sirve para levantar las cosas pesadas. Tenemos alternativas. A, la catapulta. B, la polea. C, la bisagra. D, el péndulo. O E, la palanca. A ver, ¿cuál es la respuesta? Piensa, cabecita, piensa. A ver. Tic, 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 tic. ¿La tienes? Correcto. ¿Cuál es? La B, la polea. ¿Sí? ¿Sabes qué es una polea, verdad? Claro, un parecido así como... A ver, vamos a llamarle, a ver, como un disco, un parecido donde pues tiene una soguilla o es una cadena y eso sirve para poder jalar, ¿no? Incluso hasta se utiliza en los pozos de agua, ¿no? O en los pozos profundos, ¿verdad? Sirve para poder jalar. Bien, continuamos. O cuando se hacen construcciones de tercer, cuarto piso, ¿verdad? Para subir las cosas pesadas. Muy bien, seguimos. 4. Siguiente definición. Mineral negro y lustroso, derivado del carbono,
que se usa en la fabricación de lápices y otras aplicaciones. Alternativas: A, el sílex; la B, el grafito; C, azufre; D, la tinta; o E, la pizarra. ¿Cuál es? Correcto, la B, el grafito. Muy bien. Quinta definición: vehículo automóvil que alcanza extraordinaria velocidad, especialmente el que participa en carreras. Repito, vehículo automóvil que alcanza extraordinaria velocidad, especialmente el que participa en carreras. A, el cohete; B, la armatoste; C, el bólido; D, la saeta; o E, el tranvía. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? La C, el bólido. ¿Sí? Es el automóvil veloz que mayormente pues participa en las carreras porque su velocidad es extraordinaria. ¿Sí? El bólido. Muy bien. Sexta definición: precaución y reserva con que se procede. Precaución y reserva con que se procede. A, cautela; B, previsión; C, astucia; D, tino; o E, ardid. ¿Cuál es la respuesta aquí? La A, cautela. Muy bien. 7. Séptima definición: igual que contiene una o más incógnitas. Perdón, igualdad. No es igual. Igualdad que contiene una o más incógnitas. Alternativas: A, equivalencia; B, operación; C, logaritmo; D, cálculo; o E, ecuación. ¿Cuál es? Una ecuación. Muy bien. Alternativa E, respuesta. Octava definición: correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Repito, correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Alternativas: A, alegoría; B, adyacencia; C, simetría; D, analogía; y E, parentesco. ¿Cuál es la respuesta aquí? A ver, vamos. Piensa, cabecita, piensa. Tic, 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 tic. ¿Cuál? La C. Muy bien, simetría. Correcto, la C. Novena definición: persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Repito, persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. A, anciano; B, patriarca; C, prócer; D, paladín; o E, preceptor. A ver, ¿cuál es la respuesta? La A, anciano; no, patriarca. La respuesta es la B, patriarca. ¿Sí? Continuamos. Décima definición: estudio científico de los lagos y lagunas. A ver, ¿quién estudia los lagos y lagunas? La oceanografía, la limnología, la orografía, la hidrografía o la espeleología. Espeleología. ¿Cuál crees tú que es el concepto o la respuesta aquí? ¿Cuál? La D, hidrografía. No, es la B, limnología. La limnología es la ciencia que estudia o realiza estudios científicos de los lagos y lagunas. La B. 11. Cada uno de los dos lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. Repito, es cada uno de los dos lados que forman
el ángulo recto en un triángulo rectángulo. Alternativas: A, cuerda; B, pendiente; C, cateto; D, ápice; o E, vértice. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? La C, cateto. ¿Sí? Muy bien. 12. A ver, ¿cuál es la definición de la 12? Dice, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Alternativas: A, calma; B, discreción; C, paciencia; D, tolerancia; o E, valentía. Si nosotros empezamos a analizar cada uno, cuando hablamos de calma, es algo pues que de una otra manera vuelve a ti después de una desesperación, ¿no? O de un susto. Si hacemos discreción o definimos discreción, es aquello pues que te define o te caracteriza por no hablar, ¿no? Por callar y no contarle a nadie lo que te cuenta. Si definimos paciencia, su propio nombre lo dice, es una persona pues, ¿no? Que entiende, que sabe escuchar, que no se molesta con facilidad, ¿no? Que sabe entender a los demás y que no se desespera. Tolerancia, el ser tolerante también por ahí va, ¿verdad? Y valentía, es alguien valiente que no le tiene temor ni miedo a nadie. Dice, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C. Muy bien, paciencia. 13. Energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio. Repito, energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio. A, luz; B, emisión; C, relámpago; D, haz; o E, radiación. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿La B? No, la E, radiación. 14. Presuntuoso, que pretende ser más de lo que es. Repito, presuntuoso, que pretende ser más de lo que es. A, soñador; B, cursi; C, pretencioso; D, ególatra; o E, orondo. ¿Cuál es? La C. Muy bien, pretencioso. Y ejercicio 15, conjunto de ritos de una religión que una iglesia, de una iglesia o de una función sagrada. Repito, conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. A, fervor; B, apostolado; C, ritual; D, sacramento; o E, catequesis. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál? Correcto, la C, ritual. Muy bien. Hemos desarrollado los 15 ejercicios del tema de definición. Ya tenemos el concepto que es una definición y ya lo sabemos, es la descripción en forma ordenada de las diversas características que tiene un concepto. ¿Sí? Ya sabemos que es un concepto y que es una definición. Y de esa manera también, pues, para poder nosotros hacer una buena definición o tener una buena respuesta, tenemos que seguir los siguientes componentes, o sobre todo, pues, las pautas. Uno, que es saber su significado, o el ejercicio de definición, como también identificar los componentes de la definición y marcar la alternativa correcta, ¿sí? Ok, después de haber desarrollado estos 15 ejercicios, tú vas a ubicarte en la página 56 hasta la 58, 56 y la 50, hasta la 58, y vas a desarrollar los ejercicios que se encuentran en Reforzando lo Aprendido y Practicando en Casa. Como de costumbre, dale una respuesta a cada ejercicio, le tomas foto y lo envías a mi correo, ¿sí? Muy bien, gracias por escucharme, por
estar juntos estos poquitos minutos. Que Dios nos bendiga, nos vemos hasta la próxima y cuídate mucho. Sí, nos vemos.